Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros Manuel de la Fuente Patiño. Él es politólogo y economista. Ha sido profesor en la Universidad Mayor de San Simón y en diferentes universidades en el mundo. Y también ha sido director del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU, que está a cargo del programa. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Más bien, gracias a vos por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. El miércoles 15 de mayo pasado, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ha dado a conocer una sentencia en la que se establece que el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos y naciones indígenas en el contexto de lo que es la construcción de la carretera en el Timnis, el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Nosotros queremos llegar a esto de la sentencia, pero vamos a empezar hoy con un programa un poco general que nos ayuda a entender cómo se ha llegado a la sentencia. Más allá de las luchas que los protagonistas, particularmente o principalmente los que han resistido a la construcción de esta carretera, han realizado. Porque hay un entorno que va explicando y justificando el porqué de esta resistencia y finalmente el porqué de la sentencia. Empecemos por este lado. El sueño de acompañar a Bolivia de una situación extractivista a una situación industrial, ¿sueño ha quedado? Efectivamente. Yo creo que es un sueño que tenemos los bolivianos desde hace muchos años. En realidad casi todos los gobiernos, y en particular el gobierno de Evo Morales, han tratado de que Bolivia pase de ser simplemente un país de extracción de materias primas, de materias, sobre todo minerales antes, y ahora el gas, la soya, que Bolivia salga de ser simplemente un exportador de esas materias primas a ser un país industrializado, a ser un país moderno, a ser un país diferente. Y Evo Morales, sobre todo, cuando llega al poder en el 2006, a los pocos meses de llegar al poder, salió un documento muy importante que fue el Plan de Desarrollo, justamente elaborado en ese entonces por Carlos Villegas, que era el ministro de Planificación, y en ese plan está claramente definido de que Bolivia tenía que dejar de ser un país primario exportador para convertirse en un país industrializado. Y no solamente eso, sino que, bueno, un sueño que también lo tuvieron muchos gobiernos, hasta gobiernos neoliberales, pero también en ese plan se planteaba una cosa que también es muy importante, que es el vivir bien. Bolivia tenía que dejar de ser un país capitalista y encaminarse hacia un nuevo paradigma de desarrollo, que era el desarrollo un socialismo comunitario, donde se respetarían los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Y esto ha quedado como un sueño, porque finalmente ya son más de 12, 13 años de gobierno del presidente Morales y seguimos siendo un país exportador, seguimos siendo un país extractivista. Y lamentablemente, y esto tiene mucho que ver con la sentencia que acabas de mencionar, seguimos siendo un país que no respeta los derechos de la naturaleza y tampoco respeta los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, se ha mencionado justamente esa idea también que era parte de un sueño, creo yo, el convertir a Bolivia en un ámbito, en un espacio donde se pueda vivir bien, promocionando eso de la economía comunitaria, el respeto de los indígenas, de los pueblos indígenas y el respeto a la naturaleza. Pero
En su debido momento, Bolivia ha sorprendido y alumbrado el mundo a través de la organización de 2 reuniones globales en Tiquipaya, en el año 2010 y el año 2015, donde en esas reuniones se lograron declaraciones bastante fuertes y bastante importantes, sobre todo con respecto a la posibilidad de que se salvaguarde la Pachamama, la Madre Tierra. Justamente, sobre todo la primera reunión de Tiquipaya, el 2010, fue una reunión que congregó más o menos a unas 10.000 personas, y que venían de todos los países del planeta. Venían medioambientalistas, defensores del medio ambiente, activistas de todas partes del mundo. Y curiosamente, en esta reunión de Tiquipaya, que como bien dijiste, fue una reunión donde se criticó fuertemente al capitalismo, y se lo criticó al capitalismo porque no respetaba justamente los derechos de la madre tierra, no respetaba al medio ambiente, y el capitalismo fue acusado justamente por que nos estaba conduciendo, y en realidad nos está conduciendo a un desastre ecológico de proporciones mayores a nivel internacional. Las industrias del norte, Estados Unidos, pero también China, la Unión Soviética y otros países, hasta países como Brasil, países que todavía siguen siendo del tercer mundo, están ocasionando una crisis ecológica, medioambiental de proporciones mayores, que si no se pone un freno justamente a las emisiones, por ejemplo, de toda esta contaminación, esta polución que se está dando a nivel planetario, pues vamos a sufrir en los años que vienen, sobre todo por los cambios climáticos, el calentamiento global. Van a haber catástrofes naturales de magnitudes todavía insospechadas, ¿no? Entonces, volviendo a Tiquipaya, en esta reunión de Tiquipaya lo que se planteó justamente era de que había que defender a la madre tierra, de que había que tener un otro tipo de desarrollo, el vivir bien, que sea más bien respetuoso de la naturaleza, respetuoso del medio ambiente. Y también en esta reunión de Tiquipaya, una de las resoluciones que salió de esta reunión fue la de crear un tribunal para la defensa de los derechos de la madre tierra. Y curiosamente, uno de los primeros países que ha sido sometido justamente a este tribunal, que fue promovido y alentado por el gobierno de Evo Morales en esta reunión de Tiquipaya, fue Bolivia. Y justamente el promotor de este tribunal es ahora el que ha sido puesto un poco en la picota y ha sido, bueno, por su accionar un año después. Tiquipaya fue el 2010, y el 2011 fue la marcha, digamos, de los indígenas, de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, en particular de la subcentral del Tipnis, que, bueno, se opusieron muy fuertemente a la construcción de esta carretera, ¿no? Y la respuesta del gobierno de Evo Morales en ese momento fue una respuesta muy dura, y hasta hubo una represión que hasta el día de hoy, si quieres, no ha habido ningún condenado, no ha habido ningún juicio, digamos, que se ha hecho para reparar los daños de la represión que se dio en Chaparina, ¿no?, en esa época, el 2011, ¿no? Y en la sentencia justamente del tribunal, uno de los puntos importantes de la sentencia es de que tiene que haber, bueno, un juicio y una condena, digamos, y una reparación a los que sufrieron la represión en Chaparina. Correcto. Más allá de la sensación de esperanza para toda la humanidad, justamente estuvieron presentes activistas. Muchos de los jueces justamente del tribunal estaban también en Tiquipaya. Correcto, ¿no?
Correcto, correcto, interesante. Pero más allá del mensaje de esperanza, ¿no?, hacia la promoción de un cambio, etcétera, etcétera, el tema del extractivismo siguió y además, ya hemos un poco anticipado, la represión hacia quienes de alguna manera seguían cuestionando este sistema de vivir, que no era probablemente el buen vivir, ha sido más recrudescente. ¿Qué puede haber pasado en el camino? Entre el dicho y el hecho hay de por medio un buen trecho. Sí, este refrán, ¿no?, que acabas de mencionar se aplica muy bien al caso boliviano. Hay todo un discurso muy bonito, un discurso de defensa de la naturaleza. El presidente Morales en varias oportunidades en Naciones Unidas, justamente en sus discursos, ha sido muy crítico de los países capitalistas, del modelo de desarrollo capitalista. Pero aquí en Bolivia tampoco se está aplicando un otro modelo diferente, ¿no? Y el extractivismo sigue, y te puedo dar algunos datos de que el modelo extractivista en Bolivia ha continuado y mismo se podría decir que se ha profundizado. Un dato, por ejemplo, es de que cuando uno examina las exportaciones de Bolivia, uno se puede dar cuenta que a principios de este siglo, Bolivia exportaba más o menos por hidrocarburos y minerales un 50% de todas sus exportaciones eran hidrocarburos y minerales, mientras que 10 años después, 15 años después, esa proporción ha subido al 70%. O sea que en vez de industrializarnos, nos hemos más bien dedicado a exportar y exportar cada vez más minerales. Un otro dato que ratifica estas cifras es cuando uno analiza el Producto Interno Bruto y cuando uno ve el aporte de las minas y hidrocarburos al Producto Interno Bruto. En el año 2000 apenas esto representaba el 6.6% del Producto Interno Bruto, mientras que en la actualidad está alrededor del 15%. O sea, lejos de lograr ese anhelo de industrialización, estamos cada vez más dependiendo de las minas, de los hidrocarburos y también de la soya y de las exportaciones de bienes agrícolas sin darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo este anhelo, estamos lejos de ser un país industrializado y estamos lejos de defender el medio ambiente, o sea, la minería, los hidrocarburos siguen contaminando los ríos del país, las aguas del país, ha habido un montón de conflictos al respecto y tampoco se está defendiendo a los pueblos indígenas. Y no solamente es el caso del Tipnis, que bueno, de repente es el más espectacular, el que más se ha hablado, pero hay otros casos de pueblos indígenas, de los guaraníes, por ejemplo, en Tacobo Mora, donde también ha habido una represión muy dura. Ahora, otro de los temas importantes de la actualidad es Tarquía, donde se quiere entrar con las petroleras, y evidentemente también ha habido una represión a estos pueblos que se oponen, a estas comunidades que se oponen a estas actividades extractivistas. Es más, la CIDOB, que en su momento ha sido una organización que ha apoyado al gobierno de Evo Morales, ha sido dividida. Varios de sus líderes han sido perseguidos y ahora hay dos CIDOBs, si quieres. Hay una CIDOB oficial que apoya todavía al gobierno de Evo Morales y una CIDOB paralela, o la CIDOB orgánica que se la llama, que evidentemente está en contra de que se continúe las actividades extractivistas, se continúe con la carretera en el Tipnis.
La CONAMAC es algo parecido. La CONAMAC es otra de las organizaciones, esta vez de tierras altas, también ha sido dividida, varios de sus dirigentes han sido perseguidos. Entonces, tampoco se está respetando los derechos consagrados, digamos, en la Constitución de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, ahí en este contexto, el gobierno también de alguna manera ha saltado ciertos elementos que son parte de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, como ser, por ejemplo, las famosas consultas previas. Aparentemente, en muchos momentos, en muchos casos, no se ha respetado tampoco eso, ¿no? Claro, uno de los derechos más importantes, yo creo, que se ha otorgado a los pueblos indígenas de Bolivia, no solamente en la Constitución del país, pero también está inscrito en las declaraciones de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y en varias otras declaraciones, es el derecho que tienen los pueblos indígenas cuando van a ver sus territorios afectados, de que se produzca una consulta previa, libre e informada, que se les pregunte a los pueblos, por ejemplo en el caso del Tibnis, que se les pregunte si ellos quieren o no quieren la carretera, pero esta consulta tiene que ser previa, cosa que no lo fue. En el caso de la carretera ya se empezó la construcción, y es por eso que los pueblos del Tibnis salen en una marcha, protestan y se oponen a la construcción, porque nunca se les había consultado. Años después recién se los consulta, y ya no era una consulta previa, entonces ya fue una consulta posterior, pero esta consulta posterior también adoleció de varios problemas. No fue libre ni bien informada. Entonces tampoco se cumplió a cabalidad, digamos, lo que establece Naciones Unidas, lo que establece las normas, digamos, de una consulta que tiene que ser totalmente libre, sin ninguna cohesión, sin ninguna presión por parte del gobierno, cosa que no sucedió. Y esto en otros casos también ha sucedido, digamos, en Malcucota, por ejemplo, que también fue un momento de crisis muy importante, donde hubo violencia, hubo enfrentamientos entre los pueblos indígenas de la región, tampoco hubo una consulta previa, ¿no? Entonces, continuamente no se están dando estos procedimientos que están garantizados por la Constitución y que deberían ser hechos de una manera normal y transparente. Y es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, con las hidroeléctricas, ¿no? Que ese es otro de los problemas donde tampoco se está respetando los derechos de las comunidades, ¿no? A ser consultadas previamente, ¿no? En el Bala, en el Chepete, Rositas, ¿no? Entonces, estamos lejos, nuevamente, te decía, el gobierno tiene un discurso muy bonito, favorable a los pueblos indígenas, pero cuando vemos ya la realidad concreta y vemos de que no se están respetando esos derechos, ¿no? Bueno, y finalmente al propio Tibnis se le ha quitado en su debido momento también, hace unos años atrás, la intangibilidad, que eso de alguna manera ya abre muchas cosas, y finalmente la sentencia, los últimos minutos del programa, la sentencia. Sí, justamente uno de los puntos importantes de la sentencia, el primer punto es la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de esta carretera, ¿no? O sea, bueno, evidentemente, primero la sentencia, digamos, lo que define es de que ha habido una violación de los derechos y plantea algunos correctivos, ¿no? Y este primer punto que te decía, la paralización inmediata y definitiva, es un primer correctivo. Un segundo tiene que ver con lo que tú decías, de que
se tiene que eliminar esta ley, la ley 969, que permite cualquier tipo de actividad dentro del TIPNIS, ¿no? Ya no es intangible, sino que ya pueden entrar las petroleras, ya pueden entrar los madereros, o mismo los cocaleros pueden continuar con su avance, digamos, dentro del parque. 7, ¿no? Claro. Entonces, se pide la abrogación inmediata de esta ley y una posterior elaboración y promulgación de una otra ley diferente a la ley 969 que garantice la conservación y protección del TIPNIS. Yo creo que esto es muy importante, de que el gobierno ojalá cumpla la sentencia y ojalá promulgue una nueva ley que protege al TIPNIS. Un otro tema es lo que decíamos hace un momento atrás. Se plantea de que se identifique y se sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el año 2011 en Chaparina. Yo creo que esto, bueno, ya van a ser 7 años, 8 años de Chaparina, y bueno, el gobierno debería actuar de una manera muy fuerte para identificar y sancionar a los responsables, ¿no? Un otro tema que también es importante es la anulación de los planes de expansión petrolera en el TIPNIS, a través de la derogación de los artículos del Decreto Supremo número 076, que se refiere a la extensión del Parque Nacional y Territorio Indígena. Este punto también es muy importante porque de alguna manera, si bien se refiere directamente al TIPNIS, también se está refiriendo a todos los otros parques nacionales y reservas que tenemos en el país. Entonces, lo que se está definiendo en esta sentencia es de que se respeten a los parques. Yo creo que esto es importante no solamente para proteger al TIPNIS, pero pues también para proteger también, por ejemplo, a Tariquía u otras... Madidi. Claro, al Madidi, otros parques donde seguramente, ahora que estamos un poco en una situación de crisis, sobre todo a nivel del gas, que ya no tenemos los suficientes recursos gasíferos, seguramente las empresas van a querer entrar a los diferentes parques, afectando estos parques, el medio ambiente, pero también afectando a las comunidades indígenas. Y esto también yo creo que es importante en las sentencias, que se reconoce a los indígenas, a los pueblos indígenas, como los que deberían seguir siendo los protectores de la naturaleza, ¿no? O sea, se los reconoce en esa calidad de que tienen que seguir, bueno, cumpliendo ese rol de defensa del medio ambiente, ¿no? Que lo están cumpliendo muy bien hasta ahora, ¿no? Hasta estos días, ¿no? En fin, hay otros puntos, por ejemplo, ya decíamos, la adopción de medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS. Esto también es importante porque el parque ya ha sido avasallado, sobre todo en la parte sur del parque, y ha habido un avasallamiento de los cocaleros que poco a poco están avanzando, digamos, dentro del parque con producción de coca. Y evidentemente esto está afectando al parque, ¿no? Y se pide que el gobierno tome medidas, no solamente que hable de esas medidas, sino de medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia, bueno, el resto del parque, ¿no? Bueno, eso es más o menos un poco las conclusiones, las recomendaciones que se dan en la sentencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. El tiempo corre. Hemos realizado un primer programa para aproximarnos, digamos, realmente a comprender el valor de esta sentencia emitida por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Es una sentencia de carácter ético, no obligatorio, pero que tiene su trasfondo
como posiblemente vamos a ver en un programa siguiente. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Hay un entorno que considero yo ya no corresponde solo a los pueblos indígenas defenderlo. Y hay un entorno que lamentablemente abrazamos sin conocer las reales consecuencias de esa decisión. Estamos bombardeados por una idea de consumismo, de adquisición, cada vez más los últimos modelos, y generamos todo un sistema que no construye, más bien destruye, ¿no? Sí, lamentablemente estamos viviendo en un modelo de desarrollo que atenta a la naturaleza. Es un modelo donde consumimos y consumimos y cada vez más hay más basura, cada vez hay más plásticos en los océanos, cada vez hay más problemas, digamos, con relación a estos temas de la contaminación. Y tenemos que cambiar porque si no, si sigue aumentando la temperatura del planeta, si sigue habiendo un calentamiento global, pues de repente de aquí a unos 20, 30, 40 años, nuestros hijos, nuestros nietos vivirán en un mundo que no va a ser de lo más lindo, ¿no? Sino va a ser un mundo terrible. Bueno, estimados televidentes, hoy hablamos un poco de lo que es la sentencia que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ha emitido el pasado miércoles 15 de mayo. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.